Muchos hombres creen que para perdonarse necesitan tiempo, distancia, o que el error simplemente deje de doler. Creen que un día despertarán y ya no sentirán culpa, vergüenza o arrepentimiento. Esperan que el pasado pierda fuerza por sí solo. Pero eso casi nunca ocurre. Y mientras esperan, siguen castigándose en silencio. Reviven una y otra vez lo que hicieron mal. Se hablan con dureza. Se definen por un error que ya pasó, pero que siguen cargando como si fuera una condena. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los mayores bloqueos del crecimiento personal no es el fracaso, sino la incapacidad de perdonarse después de él. Cuando un hombre no se perdona, se queda atrapado. Duda de sí mismo. Tiene miedo de intentar de nuevo. Se autosabotea antes de empezar. Y no porque no tenga capacidad, sino porque sigue peleando con una versión pasada de sí mismo. La verdad es esta. Usted no puede avanzar mientras se castiga por lo que ya no puede cambiar. El error ya cumplió su función. Le enseñó, le mostró un límite, le dio información valiosa. Pero seguir castigándose no lo hace más responsable, solo lo mantiene estancado. El perdón propio no es justificar lo que pasó, es decidir que su futuro vale más que su culpa. Cuando usted se perdona, recupera energía, recupera claridad, recupera poder. Deja de vivir mirando hacia atrás y vuelve a caminar hacia adelante. Porque un hombre que se perdona aprende, madura y avanza. Y todo cambia cuando decide soltar el peso que ya no le corresponde cargar. Hay personas que creen que ya superaron sus errores porque el tiempo pasó, porque ya no hablan de ellos, porque nadie más los menciona. Pero la verdad es que muchos no los han superado, solo los enterraron. Y lo que se entierra sin resolver no desaparece, se pudre por dentro, se convierte en una carga silenciosa que afecta decisiones, relaciones, autoestima y dirección. Esa es la prisión invisible del error no perdonado. No tiene barrotes, no tiene guardias, pero limita cada paso que usted da. Un error del pasado puede convertirse en una celda mental si usted lo repite en su mente una y otra vez. Cuando se despierta recordándolo, cuando se compara con quien pudo haber sido, cuando se dice que si hubiera actuado distinto hoy su vida sería mejor, ese castigo interno no lo hace más responsable ni más consciente. Solo lo mantiene atado a una versión antigua de usted mismo. Y lo más peligroso es que con el tiempo se acostumbra a esa prisión, empieza a creer que merece estar ahí. Yo, Brian Tracy, he visto a hombres brillantes sabotear su futuro no por falta de capacidad, sino por lealtad a su culpa. Siguen pagándose una deuda que ya no existe. Siguen castigándose por decisiones tomadas con menos información, menos madurez, menos conciencia, y mientras más se castigan, menos se permiten crecer. Porque crecer implicaría aceptar que ya aprendieron, que ya cambiaron, que ya no son ese hombre. El problema no es el error. Todos los hombres que logran algo significativo han fallado. El problema es cuando usted se aferra al error como identidad. Cuando deja de decir cometí un error y empieza a decir yo soy el error. En ese momento deja de avanzar. Empieza a jugar pequeño. Evita oportunidades. Se conforma con menos de lo que sabe que puede lograr. No porque no pueda más, sino porque no se siente digno. La culpa prolongada crea un estado constante de autocastigo. Usted se exige más, pero se permite menos. Trabaja duro, pero no disfruta. Logra cosas, pero no se las reconoce. Y en el fondo siempre hay una voz que le recuerda que no debería estar donde está, que no merece más, que algo de usted está roto. Esa voz no es verdad. Es solo un eco del pasado que nunca fue confrontado. Un hombre que no se perdona vive dividido. Una parte quiere avanzar, crecer, intentar algo nuevo, y otra parte lo jala hacia atrás, recordándole lo que hizo mal. Esa tensión interna cansa, drena energía, apaga la motivación. Y con el tiempo muchos confunden ese cansancio con falta de ambición, cuando en realidad es exceso de peso emocional. Están cargando algo que ya no les corresponde. Usted no fue diseñado para vivir mirando hacia atrás. El pasado existe para enseñar, no para gobernar. Pero mientras no haga consciente esa prisión invisible, seguirá tomando decisiones desde la culpa, no desde el poder. Y ninguna vida extraordinaria se construye desde el castigo constante. La verdadera transformación comienza cuando usted se atreve a mirar su error de frente, no para atacarse, sino para liberarse. Porque ningún hombre puede avanzar con fuerza mientras sigue encadenado a lo que ya fue.
Hay una conversación que la mayoría de las personas tiene todos los días, pero casi nunca cuestiona. No ocurre en voz alta. Ocurre en silencio, en la mente. Es la forma en la que usted se habla a sí mismo cuando nadie lo escucha. Y para muchos esa voz no es comprensiva ni justa. Es dura, fría, implacable. Le recuerda lo que hizo mal, lo que falló, lo que perdió. Le habla con un nivel de crueldad que jamás usaría con alguien a quien ama. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el diálogo interno determina el destino externo. Usted se convierte, tarde o temprano, en la voz que más escucha. Y si esa voz lo define por su error, su mente empieza a operar desde la desconfianza, el miedo y la autocensura. No importa cuántas oportunidades aparezcan, si por dentro usted se dice que no merece avanzar, siempre encontrará una razón para detenerse. Muchos hombres creen que hablarse duro es una forma de disciplina. Creen que si se castigan lo suficiente, no volverán a equivocarse. Pero esa es una ilusión peligrosa. El castigo constante no crea excelencia, crea parálisis. No genera crecimiento, genera ansiedad. Usted no mejora porque se insulte todos los días. Mejora cuando aprende, corrige y continúa. La voz interna correcta no es la que humilla, es la que dirige con firmeza y claridad. Observe esto. Cuando usted falla, la voz interna no se limita a señalar el hecho, lo amplifica, generaliza. Dice, siempre haces lo mismo, nunca cambias, no eres suficiente. Y cada vez que usted acepta esas frases sin cuestionarlas, las convierte en creencias. Con el tiempo, esas creencias moldean su identidad, y una identidad basada en culpa jamás se atreve a ir más allá de lo conocido. Deténgase un momento y escuche cómo se habla cuando recuerda ese error que todavía le pesa. Escuche las palabras exactas, el tono, la intención, porque ahí está la raíz de su estancamiento. No en lo que ocurrió, sino en cómo usted sigue narrándolo dentro de su mente. Y mientras esa narrativa no cambie, su comportamiento tampoco lo hará. Si este mensaje está resonando con usted, es porque en el fondo sabe que ya es momento de cambiar esa conversación interna. Y si quiere seguir profundizando en este tipo de trabajo interior, recuerde acompañar este proceso y mantenerse presente, porque cada reflexión construye sobre la anterior. Este no es un mensaje para consumir y olvidar, es un mensaje para aplicar. Ahora quiero preguntarle algo. Y respóndase con honestidad, incluso si decide escribirlo. ¿Qué error de su pasado sigue usando hoy para castigarse, aunque ya haya aprendido de él? Nombrarlo es el primer acto de poder, reconocerlo es el inicio del perdón, porque el momento en que usted deja de atacarse internamente, empieza a recuperar el control. El mayor error que cometen muchos hombres no es fallar, sino confundirse a sí mismos con su fallo. Mezclan una acción con su identidad, un momento con toda una vida, un tropiezo con su valor como persona. Y cuando eso ocurre, dejan de verse como hombres en proceso y empiezan a verse como hombres dañados. Esa confusión es devastadora, porque nadie avanza cuando cree que él mismo es el problema. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el error no define al hombre, lo revela. Revela su nivel de conciencia en ese momento, revela lo que no sabía, lo que no había desarrollado, lo que aún no entendía. Ningún hombre toma una mala decisión desde su mejor versión. La toma desde la versión que era en ese instante. Juzgar al hombre de hoy con la mente de ayer es una forma silenciosa de injusticia personal. Usted no es el error que cometió. Usted es el hombre que aprendió de él. Y si aún no ha aprendido, entonces el error sigue siendo una lección pendiente, no una condena. La vida no castiga, enseña. Pero solo enseña a quien está dispuesto a mirar con honestidad y sin odio lo que ocurrió. Cuando usted se odia por fallar, cierra el aprendizaje. Cuando se observa con responsabilidad, lo integra. Muchos hombres dicen, si hubiera sido más inteligente, si hubiera sido más fuerte, si hubiera pensado mejor. Pero la verdad es esta. Usted decidió con las herramientas que tenía en ese momento, con la información disponible, con el nivel de madurez emocional que había desarrollado hasta entonces. Pretender que debió actuar como el hombre que es hoy es ignorar el proceso natural de crecimiento. Nadie nace sabiendo. Nadie evoluciona sin errores. El error cumple una función específica: mostrarle un límite, señalarle una incoherencia,
empujarlo a desarrollar una habilidad que aún no tenía. Pero cuando usted convierte el error en identidad, pierde esa función. Ya no ve el aprendizaje, solo ve la vergüenza. Y la vergüenza no transforma, paraliza, no impulsa, encoge. Un hombre avergonzado no se expande, se esconde. Separar quién es usted de lo que hizo es un acto de madurez. No significa negar la responsabilidad, significa asumirla sin destruirse. Un hombre responsable dice, esto fue un error, aprendo, corrijo y continúo. Un hombre atrapado en culpa dice, esto prueba que no soy suficiente. Uno avanza, el otro se queda. La verdadera fortaleza no está en no fallar, sino en no quedarse viviendo en el fallo, en usarlo como punto de ajuste, no como ancla. Cuando usted entiende que su identidad es más grande que su peor decisión, algo cambia internamente. La presión disminuye, la claridad aumenta, y por primera vez en mucho tiempo, usted deja de pelear con su pasado y empieza a usarlo como combustible. Porque el error no vino a destruirlo, vino a formarlo. Hay un precio silencioso que muchos hombres pagan cuando no se perdonan: la vergüenza. No siempre se nota, no siempre se expresa, pero está ahí, infiltrándose en la forma en que hablan, en cómo se presentan, en lo que se permiten intentar. La vergüenza no grita, susurra, y ese susurro dice, mejor no, no te expongas, no vuelvas a fallar. Así es como un error del pasado se convierte en miedo al futuro. Yo, Brian Tracy, he observado que la vergüenza no surge solo de lo que ocurrió, sino de la interpretación que usted hace de ello. Cuando decide que su error dice algo definitivo sobre usted, comienza a ocultarse. Evita oportunidades donde podría brillar, rechaza desafíos antes de empezar. No porque no tenga capacidad, sino porque teme confirmar la historia negativa que ya se cuenta. Y así, sin darse cuenta, reduce su propia vida. El miedo a intentar de nuevo casi siempre nace del miedo a sentir la misma vergüenza otra vez. Usted no le teme al fracaso en sí, le teme a la emoción que cree que el fracaso traerá. Por eso muchos hombres se mantienen en zonas conocidas, aunque sean pequeñas. Prefieren la incomodidad de lo mediocre antes que el riesgo de volver a sentirse insuficientes. Pero esa decisión tiene consecuencias. La más grave es el estancamiento. Un hombre estancado no siempre es un hombre sin talento. Muchas veces es un hombre que se convenció de que no tiene derecho a avanzar, que siente que primero debe pagar, compensar, sufrir un poco más antes de permitirse crecer. Y mientras espera ese permiso interno que nunca llega, la vida pasa. Las oportunidades se enfrían, la motivación se apaga, y lo que pudo ser se convierte en arrepentimiento. La vergüenza también afecta la forma en que usted se relaciona con los demás. Levanta muros, evita profundidad, mantiene distancia emocional, porque teme que si alguien ve demasiado, descubra aquello por lo que usted aún no se perdona. Así, el error no solo impacta su progreso, sino también su conexión humana. Se siente solo, incluso cuando está acompañado. Pero aquí hay una verdad que debe escuchar con claridad. La vergüenza no es una señal de que usted sea débil. Es una señal de que algo no ha sido sanado, y lo que no se sana se repite o se oculta. Ninguna de las dos opciones lo lleva a una vida plena. La única salida real es enfrentarla con honestidad y decisión. Cuando usted deja de huir de su error y lo mira sin miedo, la vergüenza pierde poder. Cuando decide avanzar a pesar de ella, el miedo comienza a disolverse. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es acción consciente a pesar de él. Y cada paso que usted da hacia adelante, aún con temor, le demuestra algo fundamental, que su pasado no tiene la autoridad para dictar su futuro. Muchas personas esperan sentir perdón para poder perdonarse. Esperan que la culpa desaparezca primero, que el dolor se calme, que la emoción cambie, pero esa espera puede durar años. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el perdón propio no es una emoción que llega sola, es una decisión que se toma con disciplina. No ocurre cuando usted se siente listo. Ocurre cuando usted decide liderarse a sí mismo. Perdonarse no significa borrar lo ocurrido ni fingir que no importó. Significa reconocer el hecho con madurez y dejar de usarlo como arma contra usted mismo. Es un acto consciente de autoridad interior. Un hombre disciplinado no se gobierna por impulsos emocionales, se gobierna por principios.
Y uno de los principios más importantes del crecimiento personal es este: no puede construir un futuro sólido mientras se castiga por el pasado. El perdón propio es una práctica diaria. No es una conversación única ni una promesa emocional. Es una elección que se renueva cada vez que su mente intenta regresar al reproche. Cada vez que la voz interna quiere atacarlo, usted interviene, corrige, redirige, dice: aprendí, asumí, continúo. Esa repetición es disciplina mental, y la disciplina mental crea libertad. Muchos confunden perdonarse con debilidad. Creen que si se sueltan, perderán el control o volverán a fallar. Pero ocurre lo contrario. Un hombre que se perdona se vuelve más responsable, no menos, porque deja de reaccionar desde la culpa y empieza a actuar desde la claridad. Ya no necesita castigarse para mantenerse en línea. Su motivación deja de ser el miedo y se convierte en propósito. El autocastigo agota. El perdón ordena. Cuando usted se perdona, su energía deja de dispersarse en conflictos internos, se concentra, se enfoca, recupera dirección. Y con dirección clara, las decisiones se vuelven más simples. Ya no se pregunta si merece avanzar. Avanza porque entiende que crecer es su responsabilidad, no su recompensa. Perdonarse también implica aceptar que usted es un hombre en construcción, que está aprendiendo, que cometer errores no lo descalifica, lo humaniza. La verdadera disciplina no es exigirse perfección, es comprometerse con mejora constante. Y nadie mejora desde el odio hacia sí mismo. La mejora nace del respeto propio. Cuando usted convierte el perdón en hábito, algo profundo ocurre. El pasado pierde peso, la mente se ordena, el presente se vuelve más liviano. Y por primera vez en mucho tiempo, usted siente que no está luchando contra sí mismo, sino caminando consigo. Ese es el inicio real del progreso sostenido. Porque un hombre que se lidera con firmeza y compasión es un hombre que finalmente puede avanzar sin arrastrar cadenas invisibles. Cuando un hombre comienza a perdonarse de verdad, no ocurre un espectáculo externo inmediato. No hay aplausos, no hay señales visibles, pero por dentro algo se reorganiza. La mente deja de gastar energía en defensa y empieza a usarla en creación. Yo, Brian Tracy, he visto cómo hombres que parecían estancados durante años recuperan impulso no porque cambió su entorno, sino porque dejaron de pelear consigo mismos. La claridad es una de las primeras señales del perdón auténtico. Usted piensa mejor, decide con menos ruido. Ya no analiza cada paso desde el miedo a repetir el pasado, sino desde la intención de construir el futuro. El perdón propio elimina la necesidad de justificarse constantemente. Cuando deja de cargar culpa, deja de explicarse. Y un hombre que no necesita explicarse es un hombre que actúa con firmeza. También regresa la energía, la culpa consume, el autocastigo drena, pero cuando usted suelta ese peso, la vitalidad vuelve, se despierta con más enfoque, se mueve con mayor determinación. No porque todo sea fácil, sino porque ya no está dividido internamente. Un hombre alineado consigo mismo avanza más rápido incluso en terrenos difíciles. Con el perdón llega algo fundamental: dirección. Antes muchas decisiones estaban guiadas por el miedo a equivocarse, ahora están guiadas por valores. Usted ya no pregunta: ¿y si fallo otra vez? Pregunta: ¿esto está alineado con el hombre que quiero ser? Esa diferencia cambia por completo la calidad de su vida, porque deja de vivir en reacción y empieza a vivir con intención. Recuperar el poder personal no significa volverse arrogante, significa volver a confiar en su criterio. Significa entender que puede equivocarse y aún así corregir el rumbo. Un hombre que se perdona no se paraliza ante la posibilidad de error. Aprende a moverse con responsabilidad y flexibilidad. Y esa combinación es una de las mayores fortalezas que puede desarrollar. También cambia su presencia. Otros lo perciben más estable, más claro, más auténtico, porque ya no está actuando desde una herida abierta. Está actuando desde integración. Y un hombre integrado inspira confianza, incluso sin decir una palabra. La congruencia interna siempre se nota. Cuando usted se perdona, deja de vivir en pausa. Deja de postergar su vida esperando sentirse digno. Entiende que la dignidad no se gana castigándose, se ejerce avanzando. Cada acción coherente refuerza su nueva identidad. Y poco a poco, el hombre que alguna vez dudó de sí mismo comienza a reconocerse de nuevo, no como alguien perfecto, sino como alguien capaz. Y eso lo cambia todo.
Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe decidir si seguirá cargando el pasado o si finalmente caminará libre. No es una decisión cómoda, es una decisión profunda, porque soltar la culpa significa despedirse de una identidad conocida aunque haya sido dolorosa. Yo, Brian Tracy, le digo esto con absoluta claridad. Usted no vino a esta vida a pagar eternamente por lo que ya entendió. Vino a crecer, a aportar y a avanzar. El pasado no necesita su castigo, necesita su comprensión. Ya ocurrió, ya cumplió su función. Seguir castigándose no lo hace más íntegro, lo hace más pequeño. Y un hombre pequeño no honra su potencial. Cada día que usted se reprocha algo que ya no puede cambiar, está entregando su energía presente a un tiempo que no existe. Esa es una de las formas más silenciosas de desperdiciar la vida. Perdonarse no es olvidar, es recordar sin dolor. Es poder mirar atrás sin encogerse. Es reconocer al hombre que fue y decirle, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Y luego darle permiso al hombre que es hoy de tomar el control. Porque usted no es su peor momento. Usted es la suma de lo que aprendió después de él. Hay una fuerza inmensa en reconciliarse consigo mismo. Cuando deja de luchar internamente, toda esa energía se convierte en presencia, carácter y dirección. Usted camina distinto, decide distinto, vive distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no está dividido. Y un hombre entero es un hombre peligroso para la mediocridad. La vida no le pide perfección. Le pide honestidad, responsabilidad y movimiento. Le pide que no se quede viviendo donde ya no pertenece. Cada día que amanece es una invitación silenciosa a empezar de nuevo, no desde cero, sino desde experiencia. Y solo un hombre que se perdona puede aceptar esa invitación sin miedo. Hoy usted puede elegir soltar la carga, no mañana. No cuando se sienta listo. Hoy puede decidir que el error ya enseñó lo que tenía que enseñar, que la culpa ya no manda, que el pasado no gobierna. Esa decisión, aunque nadie la vea, cambia su destino. Recuerde esto y llévelo consigo. El hombre que se perdona se vuelve imparable, no porque nunca caiga, sino porque ya no se queda en el suelo, se levanta con dignidad, avanza con conciencia y vive con la tranquilidad de saber que no se abandonó a sí mismo. Ese es el verdadero poder, ese es el verdadero perdón. Y todo comienza cuando usted decide aquí y ahora caminar ligero, libre y en paz consigo mismo.